Hola, mi nombre es Luis Adrián Rodríguez Martínez, soy alumno de la Universidad de Montemorelos, de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. La materia cursante para este laboratorio se llama Circuitos Eléctricos en Corriente Directa y este es el primer semestre de esta carrera. La unidad de esta práctica de laboratorio es la número 2 y esta es la segunda práctica que hacemos a lo largo del semestre. El nombre de esta práctica es Series Circuits, Parallel Circuits and Series Parallel Circuits. La lista de los materiales que vamos a utilizar en esta práctica serán los siguientes. Bueno, como esta práctica decía, se llama circuitos en serie, en paralelo y en serie paralelo. Para cada uno de estos circuitos vamos a tener diferentes objetivos, que serán los siguientes. Los objetivos en circuito en serie son tres. Número 1, poder utilizar la ley de Ohm para calcular la intensidad y el voltaje en un circuito en serie. Número 2, aprender a utilizar la fórmula de la técnica de divisor de voltaje para saber el voltaje en cada una de las partes del circuito. Y número 3, poder resolver problemas de cortocircuitos y circuitos abiertos en serie. Los objetivos para circuitos en paralelo serían de igual manera 3. Y el primero sería poder utilizar la ley de Ohm para calcular el voltaje y la corriente en un circuito en paralelo. Número 2, saber, comprender y poder utilizar la ley de Kirchhoff de las corrientes para saber cuánta corriente se entrega en el total en un circuito en paralelo. Y número 3, comprender y conocer la fórmula de divisor de corriente en circuitos en paralelo para poder utilizarla y calcular la corriente en dichos circuitos. Y para circuitos en serie paralelo o circuitos mixtos solamente tenemos dos objetivos, que serían los siguientes. Número 1, analizar, calcular y medir los circuitos en serie paralelo. Y número 2, poder saber los efectos de los cortocircuitos y circuitos abiertos en circuitos serie paralelo. El objetivo número 1 de circuitos en serie nos mencionaba hacer cálculos con la ley de Ohm. Primero que nada debemos saber que la corriente en un circuito en serie siempre va a ser constante. Su fórmula es esta: corriente total es igual a voltaje total o voltaje fuente sobre resistencia total. La resistencia total se puede calcular de la siguiente manera: el número de resistores R1 más R2 más R3 es igual, su suma es igual a RT. Comprándolo aquí, tenemos un circuito en el que tenemos tres resistores, uno de 10 ohms, otro de 15 y otro de 20. Sería sumando 10 ohms más 15 ohms más 20 ohms. Entonces la resistencia total sería igual a 45 ohms. Ahora, ¿qué pasa si todos tuvieran el mismo valor? La fórmula cambia. Tenemos que resistencia total es igual a N por R, donde N es igual al número de resistores que tienen el mismo valor. En este caso tomaremos que cada uno va a valer 10 ohms y por el valor de la resistencia. Entonces, sustituyendo, sería 3 por 10 ohms, porque tomemos en cuenta que cada uno de estos valía 10 ohms, y el resultado es 30 ohms. La resistencia total en este caso sería 30 ohms. Eso es lo que tenemos que saber del primer objetivo. El segundo objetivo que nos pidió un circuito en serie era poder utilizar el divisor de voltaje. Tenemos que el voltaje de un circuito total se divide entre cada uno de los puntos de los resistores. Entonces la fórmula sería la siguiente: voltaje de algún punto es igual a voltaje fuente por resistor de ese punto entre resistencia total. Dicho de otra forma, intensidad total por el resistor de ese punto, porque Vs entre RT es igual a IT. Bueno, comprobándolo, tenemos que voltaje 1, sustituyendo valores, sería 12 volts, que es el voltaje fuente, por 10 ohms, que es el resistor de ese punto, sobre la resistencia total de 60 ohms, lo que nos da un valor de 2 voltios. Usando la otra fórmula sería 0.2 amperes por 10 ohms es igual a 2 voltios. Recordemos que el voltaje total va a ser igual a la suma de cada uno de los voltajes que de estos puntos, y es lo que debemos de saber de este objetivo. El objetivo de circuitos en serie nos puede identificar cortocircuitos y circuitos abiertos. Un cortocircuito se presenta cuando la corriente intenta buscar un lugar más donde se ofrezca menos resistencia. En este caso aquí, donde la resistencia es nula y la intensidad de corriente sería igual a infinito. Usando esta fórmula que tenemos aquí, sustituimos los valores 0, 0 más R1. 0 entre 0 nos daría 0,
y 0 por voltaje fuente nos daría igual a 0. Y así es como comprobamos de que esto es así. En circuitos abiertos tenemos que cuando un espacio está completamente abierto y no va a haber oportunidad de que la corriente pase, entonces la resistencia ahí sería infinita. Sustituyendo los valores, por ejemplo, si quisiéramos calcular el voltaje 2, usaríamos esta misma fórmula donde sustituiríamos la resistencia por infinito, infinito más R1 pues sería igual a infinito, infinito entre infinito es 1 y 1 por voltaje fuente sería voltaje fuente. Tenemos entonces que el voltaje 2 es igual al voltaje fuente y así es más o menos o básicamente lo que tenemos que saber de circuitos abiertos para comprobar la práctica. Lo que nos pide ahora es calcular la resistencia total entre dos resistores que uno tiene el valor de 10 kilo ohms y otro de 15 kilo ohms. Bueno, procedemos. 10 kilos. 10 kilos. Y allá en la pantalla se puede ver que con el más menos 5% aparecen 24.97 kilo ohms. Ahora lo que nos pide es medir la corriente que pasa. Para eso abrimos el circuito y cambiamos aquí a amperios. Luego cerramos el circuito con las puntas y se puede ver que la corriente es de 0.0006 amperios, al igual que como lo habíamos calculado. Y por último, para este circuito nos pide calcular el voltaje entre cada una de estas resistencias, y para eso usamos el divisor de voltaje y calculándolo nos tendría que dar más o menos lo mismo. Vemos que en el primero se nos dio lo mismo, que es 6, o 6.01 volts, y en el segundo veremos y 8.97. En el cálculo nos salió 8.96, así que sí está dentro de lo que habíamos calculado. Lo siguiente que nos pide es medir lo mismo que hicimos, pero ahora con un circuito con 3 resistores. Primero tenemos que sacar la resistencia total y nos debería de dar 20 idealmente, pero nos da 19.67, que es el más menos 5%. Ahora vamos a calcular la corriente a través de esta serie de resistores de 12 kilo ohms, 4.7 y 3.3, abriendo el circuito y cerrándolo con las puntas. Y nos da, igual que el calculado, 0.0008 amperes. Ahora hacemos el divisor de voltaje y calculamos el voltaje entre cada resistencia. En la resistencia 1 tenemos un voltaje de 8.98 y el calculado nos da 9, o sea que está cerca. El otro es 3.527, el calculado dio 3.525 y el otro se supone que era 2.475. Ahí está dentro de los rangos y ya, eso es. Vamos a circuitos en paralelo y tenemos que el primer objetivo nos pedía calcular con la ley de Ohm la corriente. Tenemos que la ley nos menciona que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces la intensidad 1 sería voltaje 1 entre resistencia 1 y así sucesivamente. Ahora, para calcular la intensidad total sería la suma de cada uno de los voltajes del circuito. Ok, la segunda parte o el segundo objetivo que nos mencionaba sería conocer la ley de las corrientes de Kirchhoff. Sabemos que la corriente que entra por un nodo es igual a la corriente que sale por el nodo B. Teniendo en cuenta que el voltaje siempre va a ser constante en circuitos en paralelo, podemos entonces calcular que la intensidad es igual al voltaje fuente sobre la resistencia total. Para eso también necesitamos saber calcular la resistencia total, y para eso sería esta la fórmula: 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Si queremos despejar R sería 1 sobre y cada una de estas que se mencionan aquí. Ahora, ¿qué pasa si todos los resistores valen lo mismo? Bueno, usaríamos esta fórmula que sería resistencia total sería R sobre N, donde N sería el número de resistores que tienen el mismo valor y R sería el valor de los resistores. Y esto es lo que debemos saber sobre la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo tercero que nos pedía esto era saber calcular el divisor de corriente. Sabemos que un circuito en paralelo es un divisor de corriente porque divide las corrientes en estas partes. Entonces,
para la fórmula sería la siguiente: Ix es igual a voltaje fuente sobre Rx. Si queremos sacar por ejemplo, el de I1 sería I1 es igual a voltaje fuente sobre R1. Sabemos que voltaje fuente es igual a la intensidad total por resistencia total, entonces podríamos sustituirla con esta fórmula: Ix es igual a resistencia total sobre Rx por IT. Bueno, ahora nos pasamos a circuitos mixtos. Un circuito mixto es la mezcla de un circuito en serie y un circuito en paralelo, de ahí su nombre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles elementos están en serie y cuál en paralelo. Aquí podemos ver que R1 está en serie y R2 y R3 están en paralelo respectivamente. Bueno, para simplificar esto podríamos dejarlo de esta manera. ¿Cómo? Pues unificando R2 y R3, sacando la resistencia total de esos, y entonces ya ponemos aquí el valor de la resistencia total y ya después lo sumamos como si fuera en serie para simplificar los pasos. Algo que debemos de recordar es que en un circuito mixto siempre vamos a usar los dos elementos, las dos tipos de fórmulas que hay en series y en paralelo. Bueno, de esta práctica de laboratorio saqué una serie de aprendizajes y conclusiones, las cuales anoté en esta libreta. El primer aprendizaje en circuitos en serie sería pude destacar y aprender a utilizar el divisor de voltaje en estos circuitos, también la ley de Ohm para calcular los cambios de voltaje, y algo que me pareció muy interesante y que siempre tengo que recordar es el voltaje en un circuito en serie se divide mientras que la corriente se mantiene constante. Y pude también identificar los cortocircuitos y los circuitos abiertos en este tipo de circuitos, que al principio me resultó difícil, pero después pude lograrlo. En circuitos en paralelo identifiqué otras cosas. Primero que nada, a colocar los resistores en paralelo. Yo no sabía cómo hacerlo claramente, pero busqué formas y al final pude conectarlos. También a utilizar la ley de Ohm, porque sabemos que se usa en cada uno de los circuitos que se presentan, y usar la ley de Kirchhoff, que nos dice que la corriente que entra por un nodo es la misma que sale por un nodo. Así podemos comprobar si estamos midiendo bien cada uno de los puntos de ese circuito. Y también pude saber la resistencia total de los resistores usando la fórmula que sería resistencia total es igual a 1 sobre 1 resistor 1 más 1 resistor 2, etc. Y eso fue lo que aprendí de resistores en paralelo y circuitos en paralelo. Y por último tenemos los circuitos mixtos, o sea, circuitos serie paralelo, donde siento que fue donde más aprendizaje desarrollé, porque al principio no sabía identificar cuáles eran las partes en serie y cuáles eran las partes en paralelo, pero poco a poco me fui acostumbrando y fui pudiendo identificar. Además, pude pasar de un diagrama esquemático a un circuito real en un aparato y viceversa también. También otra cosa que aprendí fue a saber que podemos utilizar cada una de las fórmulas que están tanto en serie como en paralelo, ya que es una mezcla entre estos dos tipos. Y por último, también identifiqué los cortocircuitos y los circuitos abiertos en este tipo de circuitos mixtos. Y esto fue básicamente lo que aprendí en esta práctica de laboratorio. Nos vemos hasta la siguiente práctica. Gracias.